Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Pero vamos a saludar a Samir Estefan, porque él es economista y experto en tecnología, porque además ya comenzaban a sacar las cuentas y decían, si Apple tiene que producir esos iPhone aquí, le podrían costar a uno 3.500. Es más, acabo de revisar un titular aquí que dicen que están apurando una producción de iPhones que tenían en la India para traerlos aquí para que no se vean involucrados en esto de los aranceles. Así es que todo está relacionado. Samir, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy buenos días. Hola Yoli, buenos días para ti y para todos, ¿cómo estás? Bueno, los mercados ahora están respirando un poco más tranquilos, ¿no? En relación a que por lo menos hay una pausa de 90 días. Pero ¿cuál es tu análisis de todo esto que ha estado pasando hasta ahora? No, yo creo que ayer mucha gente hizo mucha plata jugándole a haber vendido antes de los aranceles, esperar a que bajaran y ahora comprar cuando estaba barato y hoy volver a vender seguramente después de la subida de ayer. Ayer vimos, ahorita hablabas de Apple, ayer Apple creció 15%, AMD creció 23%, Tesla subió 22%, entonces pues creo que ayer mucha gente hizo mucha plata a costa de la preocupación y el sufrimiento de todavía de muchísimas compañías, no necesariamente las compañías grandes, que siguen viendo que los productos que van a importar para atender el mercado norteamericano, pues van a tener todavía estos aranceles, sobre todo aquellos que vienen de la China. Ahora, porque otra de las cosas que ha sucedido es que la base del 10%, o sea, no se le ha quitado a ninguno de los países que se les está implementando, ¿no? Sí, de acuerdo. Y creo que pues cuando uno mira la fórmula con base en la cual se establecieron los aranceles, pues todavía nadie entiende de dónde alguien puede justificar la fórmula. La fórmula básicamente lo que miraba es tú cuánto importas de mí, yo cuánto importo de ti, cuánto es la diferencia de eso y dividamos por dos, ese es el arancel que te voy a poner. Pero pues eso no tiene en cuenta una cantidad de servicios, digamos, que Estados Unidos exporta, sobre todo desde el punto de vista de tecnología, pero tampoco tiene nada que ver con unas tarifas reales, unos aranceles reales que otros países le hayan puesto a Estados Unidos. Vamos a ver en qué termina. Yo creo que lo de ayer algunos lo demuestran, lo hablan como si fuera una gran estrategia. Yo creo, al igual que muchos analistas que he leído en las últimas horas, que básicamente la presión llevó a que el gobierno de Trump tuviera que pausar por 90 días los aranceles, sencillamente para evitar la debacle en los mercados, no solo norteamericanos, sino lo que hemos visto en Europa y en Asia. Ahora, ¿pero qué sigue con esta estrategia? Porque como mencionaba en la introducción, el secretario del Tesoro, que ya quedó casi que establecido, que es el que está liderando todo este proceso de la guerra arancelaria, decía que lo que viene ahora es esas negociaciones con los respectivos países. Los primeros van a ser Japón y Vietnam, aparentemente, y la Unión Europea también está respirando un poco más tranquila. Tendrán que iniciar esas negociaciones, aislarse, porque los chinos también querían aprovechar y decir, bueno, vamos a negociar entre nosotros a futuro. ¿Cómo se ve eso? No, y yo creo que al final lo que vamos a ver, independiente de lo que digan, es Estados Unidos tiene dos opciones: o hace parte del comercio internacional o pelea con todo el planeta, y el resto del planeta dirá, oigan, ¿saben qué? Pues sigamos negociando entre nosotros. No todo lo que pasa en el mundo tiene que pasar por Estados Unidos, y seguramente veremos, por ejemplo, hoy entre Australia y China no existen unas tarifas, digamos, excesivas para los productos que de un lado al otro se exportan. Entonces, pues al final no es que tengan que ir a Estados Unidos a pedir permiso para poder seguir negociando entre ellos. Aquí lo que aquí lo que está en juego es uno de los mercados más importantes del mundo, sobre todo a nivel de consumo, y cómo específicamente las tarifas le van a pegar a los productos que se importan, pero cómo jugarán esas compañías con los productos que no necesariamente llegan a Estados Unidos. Si uno pone, por ejemplo, el caso de Apple, pues no todos los productos van a sufrir el embate de los aranceles, porque sencillamente pues Estados Unidos representa para Apple un 35%, entonces hay un 65% de productos que hoy se producen en China, en Vietnam, en Malasia, en la India, que no van a pasar por Estados Unidos y que se podrían seguir vendiendo en Europa, en América Latina, en Asia, con los precios tradicionales, a menos de que haya, digamos, otro impacto adicional en la cadena de abastecimiento por estas tarifas y aranceles que ha puesto el gobierno norteamericano, así se queden en el 10%. ¿Qué otras compañías tecnológicas van a tener este impacto y cuál sería la otra estrategia de Apple? Porque Apple también es una de las compañías que anunció que estaba haciendo una inversión cuantiosa aquí en Estados Unidos. Y desde hace años Apple ha venido invirtiendo en Estados Unidos como creo que en dos grandes frentes. El primero es en
fondos de inversión para promover la manufactura local de alta tecnología. Y el segundo también en fábricas, digamos, de ensamblaje, en donde hoy, por ejemplo, ya estamos cerca de ver los primeros chips que se pueden utilizar para los nuevos iPhones y también hay, digamos, una planta donde se están ensamblando algunos de los servidores, pero son, digamos, tal vez los productos más caros y demás. Creo que aquí la estrategia es una estrategia que viene como en tres partes. La primera es desde el 2020, luego del primer mandato de Donald Trump y su primer intento de guerra comercial con China, pero además derivado de lo que ocurrió en China con los cierres de las plantas por el tema del COVID, Apple ha empezado a mover alguna de su producción hacia afuera. Entonces hoy, por ejemplo, la mayoría de los iPads se producen en Vietnam. Hoy, por ejemplo, la mayoría de los iPhones, si bien todavía se producen en China, en la India ya se producen alrededor del 15% de esos iPhones. Entonces, pues si uno jugara este juego, uno diría, mire, lo que puede hacer Apple es los iPhones que va a vender en Estados Unidos serán los que se producen en la India, que tendrían un arancel del 10%, mientras que el resto de los iPhones que se siguen produciendo en China se van a vender en el resto del país. Esta semana, sobre todo el fin de semana, vimos dos cosas interesantes. Uno, la compañía enviando hacia Estados Unidos aviones cargados de productos para tratar de que llegaran antes de los aranceles, pero por otro lado mucha gente preocupada de que los precios de los dispositivos iban a subir, salieron a comprar, casi como cuando en la pandemia la gente fue a comprar papel higiénico, las tiendas de Apple parecía que estuvieran en las épocas anteriores cuando lanzaban el iPhone y todo el mundo iba a hacer fila. Eso vimos en algunas de las tiendas. Entonces creo que hay como esos dos impactos. En este momento, cuando tú preguntas cuáles otras se ven afectadas, creo que la otra que se vería súper afectada, pues claramente Nvidia y AMD, que producen sus chips en la India, en Taiwán, que producen algunos de sus servidores en la China y que ensamblan algunos de esos servidores en México. Y el otro es claramente Amazon, que importa muchísimos de los productos que hoy vende a terceros directamente desde la China. Creo que en tecnología son más los que están enfocados en temas de hardware que los que están enfocados en temas de software, a pesar de que los que están enfocados en temas de software también vieron un impacto en sus acciones. ¿Se acabarán todas esas ofertas de Temu entonces? Pues si la reglamentación entra, porque además la reglamentación siempre ha tenido un loophole, y es que si estás comprando algo de menos de $200 no le aplican, pero lo que yo entiendo de las medidas que se impusieron es que sí. Entonces todas esas promociones de Temu y todas esas promociones digamos de los hard discounters, yo creo que por ahora se van a ver descontinuadas. Bueno, por ahora no, dentro de 90 días volveremos a ver qué pasa, o veremos si pasa lo mismo que ha pasado con el ban de TikTok, y es que cada vez que se va a vencer, el presidente Trump vuelve y lo extiende. Entonces, yo creo que este juego va a seguir por lo menos hacia mediados de año. ¿Pero cómo es un arancel de 125%? ¿Tú me puedes ilustrar eso con un ejemplo? No, pues, o sea, si tú piensas en el iPhone, ¿listo? Ajá. El iPhone 16 le cuesta hoy a Apple producirlo, ¿cierto? Le cuesta hoy a Apple producirlo $485, Okay. ¿cierto? O sea, Apple importa en $485 ese producto. Si le pones un arancel del 100%, ¿sí? Básicamente quiere decir que Apple, ese dispositivo, cuando entra a Estados Unidos, termina pagando $970. La mitad se lo paga Foxconn, que fue quien se lo produjo, y la otra mitad se lo paga el gobierno. Pero si ya tengo $970 de costo y me quiero seguir ganando el mismo margen, el margen de Apple en el trimestre pasado fue de 46%, pues ese iPhone que hoy le cuesta al usuario en Estados Unidos $799, le tendría que costar $1,416 como mínimo. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que el impacto puede ser gigantesco. Ahora, de nuevo, si Apple sabe jugar, y yo creo que una de las cosas interesantes es Tim Cook, como líder de la compañía. Tim Cook en realidad llegó a este cargo siendo el gurú de la logística al interior de la compañía. Entonces él entiende muy bien cómo se juega con toda la cadena de suministro. Entonces, de nuevo, uno podría decir, ¿sabe qué? Si los iPhones que vienen de India solo tienen el 10% de arancel, pues todos los iPhones que vamos a producir en India se van a vender en Estados Unidos, y mantenemos los iPhones que estamos produciendo en China para venderlos en Europa, para venderlos en Asia, para venderlos en América Latina, sin que se vea ese impacto. Seguramente, yo estoy casi seguro,
no vamos a ver un impacto en los precios actuales del iPhone, de los iPhone 16 que hay hoy en tiendas, no vamos a ver impacto en ellos y seguramente lo que veremos es un cambio de precios en septiembre cuando Apple anuncie sus iPhone 17. Lo que tendremos es que ver de aquí a septiembre qué ha pasado con el tema de los aranceles para ver en cuánto le pega el precio, esos aranceles al aumento en el precio. Y es que la gente a veces no cae en cuenta, pero el iPhone sigue representando el 56% de los ingresos de la compañía. Entonces, tener que bajarle el margen a su producto estrella, pues puede ser importante. Ahora, de nuevo, 56% de los ingresos, pero solo el 35% de esos se venden en Estados Unidos. Entonces, de una u otra manera, el impacto puede que no sea tan grande. Al final, por lo menos de cara al usuario, lo que sí veremos seguramente es una disminución en los márgenes de la compañía. Vamos a ver qué dice Tim Cook y el nuevo CFO el 1 de mayo, creo que es que cuentan y explican los resultados financieros del último trimestre. Seguramente ahí habrá algún tipo de anuncio relacionado con qué se piensa hacer de cara a las aranceles. Por ahora ya anunciaron que van a traer como 600 toneladas de iPhone de la India para poder ya llegaron entre el fin de semana, o sea, desde el jueves de la semana pasada y antes del miércoles, llegaron avionados, no solo de iPhone, sino de todos los productos provenientes incluido India, incluido Vietnam, incluido Malasia, incluido la China, sencillamente para, digamos, sobreestoquearse y tener de nuevo cómo tener demanda, cómo tener oferta para lo que se viene. Pero de nuevo lo otro que pasó fue que la gente desesperada fue y compró, entonces eso de pronto también le desconfiguró un poquito la idea a la compañía. Pero seguramente de nuevo, de aquí a septiembre yo no espero ver aumento de precios en los productos actuales, seguramente en los productos nuevos sí veremos un cambio en la lista de precios. Claro, bueno, una de las cosas que estaba indicando el CEO de Walmart, que también es una de las principales compañías aquí en Estados Unidos, que no están cambiando sus proyecciones en cuanto a lo que son las ganancias y ellos ya creo que habían negociado con los chinos para compartir de pronto lo que sería el costo de lo arancelario, ¿no? Porque esa es otra de las cosas. Sí, y yo creo que muchas personas a veces se enfocan en que esto le va a pegar a las tecnológicas. En realidad el impacto va a estar mucho más grande, por ejemplo, en compañías como Walmart, en las compañías de ropa, ¿sí? O sea, ahí es donde el impacto real lo va a sentir el consumidor final, porque digan lo que digan, los aranceles siempre los terminamos pagando los consumidores finales, porque las compañías de una u otra manera podrán pasarle parte del costo a su proveedor, se podrán tragar un pedazo del costo, pero al final del día le pasarán por lo menos un porcentaje de ese incremento al consumidor final a nivel de un aumento de precios. Entonces, me están preguntando aquí, ¿cambio o no cambio el iPhone? Yo diría que si no quieres pagar más, o sea, si quieres esperar a un iPhone 17 que seguramente tendrá nuevas funcionalidades, no lo cambies. Pero si no necesitas ese último iPhone, sino que te puedes subir a un iPhone 16, sí, cámbialo antes de los 90 días. Es más, cámbialo si quieres aprovechando los dispositivos que llegaron el fin de semana con un precio todavía con los mismos costos que tenía la compañía. Ay, Dios mío, es que esto se parece, bueno, pero es que eso le pasa a uno cada vez que va a cambiar la tecnología. Acaba de comprar una computadora y resulta que la bajan de precio y resulta que la que viene tiene más cosas, ¿no? En fin, hay que hacer la tarea. Sí, la velocidad. Hay que hacer la tarea y entender uno qué necesita. Sí, eso es lo más importante. Samir, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Seguimos Abrazo, feliz día para todos. Feliz día para ti también.